la provincia de Entre Ríos, y qué mejor que escuchar a alguien que tiene muchísima experiencia en el tema y conocer nosotros de primera mano como actores políticos de nuestra localidad, para cuando los vecinos nos preguntan, nos consultan o nos interpelan sobre la situación de los puertos. Por eso creo muy importante para nosotros poder escucharlo a Jorge, escuchar por ahí una propuesta que él viene trabajando hace muchísimo tiempo con la integración de los puertos de la provincia para trabajar, digamos, las cargas no solo de la provincia de Entre Ríos, sino de la Mesopotamia y todas las actividades que se pueden generar a través de los puertos de nuestra provincia. Así que nada, le doy la palabra a Jorge y que nos cuente un poco de cómo nace su idea y qué ve él de acá al futuro de los puertos, tanto de Concepción y Vicuña. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes, porque verdaderamente yo siempre resalto lo que dijo él. Es difícil a veces juntar a una persona para que te siga y te escuche en algo y te acompañe. Mucho más difícil es un día como el de hoy, sábado, mucho frío, todos ustedes trabajadores, gente que vive de lo suyo, que estén hoy acá porque están interesados. Voy a hacer una pequeña presentación para que me conozcan. Yo soy Jorge Citoni, nacido en Concepción del Uruguay, peronista. Hoy soy precandidato a intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay por Juntos por Entre Ríos, y precisamente esta es una de las propuestas que nosotros llevamos adelante, que son las ciudades puerto. Pero en el año 1989 fui fundador de la primera revista que habló del Mercado Común del Sur, cuando todavía el Mercado Común del Sur no existía. Ya mis inquietudes eran llevarle a la gente la información para que la pueda evaluar, porque muchas veces desconocemos y no nos dejan saber al hombre común qué es lo que está pasando. En función de eso, nosotros empezamos a trabajar en estas cuestiones portuarias porque creemos que uno tiene que pensar en el desarrollo de los pueblos. Y Vaca Muerta tiene el petróleo, tiene el gas, tiene un montón de combustible, y nosotros creemos que Uruguay, que Entre Ríos no tiene nada. Hemos sido bendecidos por los ríos, que no es poca cosa. Esa tiene que ser nuestra herramienta de trabajo. Pero acá se empieza a mezclar mucho la política, porque las decisiones parten de la política. Por eso involucrarse es bueno, es muy bueno involucrarse. En función de eso uno empieza a pensar que no alcanza solamente con una decisión para una ciudad o para un puerto. Hay que empezar a pensar en planes integrales. ¿Por qué planes integrales? Y usted dirá, ¿qué significa un plan integral? Que abarca mucho más que un muelle, que abarca mucho más que un río, que abarca mucho más que un puerto, que abarca una ciudad y abarca una región. Les quiero decir que esto es una charla abierta, que si alguien quiere dar su punto de vista, yo no soy el dueño de la verdad, simplemente un hombre que hace muchos años viene pregonando esto, trata de llegar con la información que conoce, con la que ha probado, con la que se está llevando adelante en otros lugares del país y en algunas otras regiones del mundo también. Así que cualquiera está habilitado a decir lo que le parezca decir, siempre en el ámbito del respeto, porque acá estamos entre amigos, pero esto no es simplemente una conferencia que yo estoy dando para que adoctrinar a nadie. Sigo con el tema que a mí me interesa. Con los planes integrales uno empieza a pensar, y cuando en los puertos vos empezás a trabajar, vos decís, ¿cuál es mi herramienta principal? Primero el río. ¿Cómo puedo hacer para saber si el puerto mío sirve o no sirve? Una clasificación de los puertos. No hay que tenerle miedo a la clasificación de los puertos. ¿Cómo clasificamos los puertos? Bueno, algunos puertos son de cargas sólidas, otros de cargas líquidas, otros son puertos areneros, otros son puertos de contenedores, algunos tienen ambas funciones, y también la complementariedad de las cargas. Porque muchas veces me dicen a mí, a la propia ciudad de Concepción del Uruguay, si vos sos defensor del puerto de Vicuña. Yo no soy defensor de ningún puerto, soy defensor de un proyecto integral que abarca todos los puertos de la República Argentina, principalmente los de Entre Ríos, porque es donde vivimos nosotros, y porque creo en la complementariedad de cargas y en los trabajos de cargas cooperativas. ¿Qué significa? Que si un puerto tiene capacidad para salir al mundo, como es Ibicuí, tiene que ser el puerto de referencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Políticas de Estado. Esas políticas de Estado tienen que tener la suficientemente capacidad en sus dirigentes para asignar recursos para que la infraestructura venga a estos puertos. Y Vicuí, uno lo puede ver, ingresa, no tiene infraestructura para ser un puerto
que esté a nivel de los mejores puertos del mundo, porque hoy los puertos tienen que empezar a ser puertos inteligentes, donde la tecnología tiene que estar asociada al trabajador, el trabajador tiene que estar capacitado, los sueldos tienen que ser mejores, se tiene que beneficiar el pueblo, no se puede beneficiar solamente una empresa. Cuando uno ve que solamente una empresa, 2, 3 empresas, explota la política y un grupo muy chico se beneficia, vemos que se perjudica a la sociedad. Acá hay que empezar a pensar desde el lugar de que la política tiene que empezar a tener una mirada mucho más humana, tiene que tener capacidad de saber cómo reasignar recursos y darle oportunidad a toda la gente que vive en el pueblo. Ustedes hoy son 5.000 y pico de habitantes, 6.000, disculpen si me equivoco, y tendrían que tener capacidad de generar muchísimos más habitantes a medida que ustedes generen condiciones de trabajo para que venga gente. Nosotros en este proyecto integral hablamos de turismo fluvial, y el turismo fluvial viene aparejado del desarrollo turístico de la ciudad. El desarrollo turístico de la ciudad le da a una persona que a lo mejor hace pan casero la posibilidad de poner un puesto de pan casero, y el pan casero artesanal de Ibicuí va a ser un pan reconocido en el mundo. Entonces uno empieza a pensar de que no solamente se tiene que beneficiar aquella gran empresa que tiene capacidad de tener la oportunidad de generar un trabajo, porque a partir de ese negocio es un negocio que trabaja juntamente con el Estado. Entonces uno empieza a pensar en los planes de desarrollo integrales, empieza a pensar en cargas competitivas, empieza a pensar en que puede trabajar a nivel regional. Nosotros no tenemos que creer que la República Oriental del Uruguay es un enemigo fluvial y portuario. Al contrario, tenemos que trabajar nosotros en un sistema complementario de cargas. Y Ibicuí tiene todas las condiciones para desarrollarse como puerto el que quiera ser. Necesita que aquellos que conduzcan los destinos de la ciudad de Ibicuí puedan generar los recursos necesarios y que se les asignen las partidas suficientes a nivel nacional y provincial. Y yo he agregado en los últimos años algo que no le gusta a ningún gobernador, a ninguno, propio y extraño, no le gusta a ninguno, que es, señores, hemos creado un proyecto que lo vamos a presentar, necesitamos los representantes en el Estado para que lo lleven adelante, que tiene que ser la municipalización de los puertos. ¿Quién es el primer involucrado? El intendente. La ciudad y el municipio son los primeros referentes ante la necesidad de la gente de su pueblo. Y son los últimos en poder dar las soluciones. ¿Por qué? Porque no las tienen. Porque no les dan partidas, porque no les asignan recursos. Municipalizamos los puertos. El gobierno de los años 90 de Carlos Menem le dio por una ley los puertos a las provincias. Los puertos pasaron a ser un ente autárquico y autónomo dependiente de las provincias. Perfecto, me parece muy bien, eso era otro momento. Hoy es el momento de los municipios, hoy es el momento de los pueblos, hoy es el momento de involucrarse, de participar, de que cada uno de ustedes sepan que tienen la posibilidad de decir qué es lo que quieren para su pueblo. Entonces los recursos los tenemos que tener nosotros, los vecinos. Y los intendentes cada vez tendrán mayores responsabilidades y tendrán que tener participación. Y como vamos ampliando la propuesta, a medida que vamos caminando, también estamos manejando una idea que es la de crear un gran consejo fluvial y portuario entrerriano. Ese gran consejo fluvial y portuario entrerriano tiene que tener a todos los actores involucrados que quieran participar, pero tiene que ser un consejo provincial. Y ese consejo es el que tiene que dictar las políticas públicas para el desarrollo de los puertos. No un señor sentado en el Instituto Fluvial y Portuario que es amigo de un intendente o pariente de un gobernador, que si es muy capaz, yo lo voy a acompañar para que lo sepa, pero no que llegue solamente por amiguismo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que hay muchísimas alternativas, pero ¿cómo las llevamos adelante? Bueno, lamentablemente en Argentina y en el mundo, las decisiones se toman desde el poder. Por eso la política y las políticas de desarrollo fluvial y portuario están íntimamente relacionadas. Lamentablemente se llega sin ideas, se llega sin propuestas y muchas veces no hay estos ámbitos donde nosotros estamos pensando que sí se pueden hacer determinadas cuestiones. Por eso hay que trabajar sobre los puertos principales. La política de Entre Ríos, fluvial y portuaria, en mi visión, tiene que tener un puerto de referencia.
Ese puerto de referencia se llama Ibicuí. Es el puerto de Ibicuí. Y no es que yo tenga preferencia por Ibicuí, porque yo no soy ni vecino de Ibicuí, pero sí creo en los desarrollos de los proyectos que tienen que tener una base sólida. Ibicuí tiene que ser la salida al mundo. Concepción del Uruguay acaba de gastar 25 millones de dólares en un dragado. Que todos ustedes saben lo que significa un dragado. Yo pregunto, ¿ese dragado a quién benefició? ¿Cuántos puestos de trabajo generó? ¿Cuántas nuevas empresas se pusieron? Bueno, les contesto. Puestos de trabajo, 0. Nuevas empresas que se involucraron, 0. 25 millones de dólares. Si alguno de ustedes pone 25 millones de dólares para hacer un negocio, no gana un mango y no genera un puesto de trabajo, muchachos, cierro la puerta y me voy. O sea, esa es la realidad. Entonces, empecemos a pensar las cosas como son. ¿Y cuál alternativa tenemos? ¿Por qué no crearon una empresa mixta de remolcadores de empuje? Y el Estado con 5 millones de dólares tenía la mejor empresa mixta de remolcadores de empuje de la región del Bajo Río Uruguay. 5 millones de dólares contra 20. ¿Y qué hacía con esa empresa de remolcadores de empuje? Generaba carga y hacía transferencia en Ibicuí. Ibicuí tiene que ser la gran estación que traslade al mundo y yo te abastezco. Esto es muy sencillo. Por eso también uno habla de la logística multimodal. ¿Qué significa la logística multimodal? A mí los camioneros me dicen, che, Jorge, ¿querés acabar el negocio? No, no quiero acabar el negocio. Yo quiero organizar el negocio. Trayectos cortos, el camión. Trayectos largos, el tren. Trayectos afuera del mundo, el barco. Logística multimodal. Todos trabajamos. A todos nos toca un pedacito de la torta y nadie se la come solo. Y vamos a trabajar mucho más, porque vamos a estar organizados. Bueno, eso es obras de infraestructura, política pública de inversión y control permanente de los vecinos y los ciudadanos. Acá nadie puede sacarse el lazo del sí. Responsabilidad de todos. Un poco más, un poco menos. Por eso uno sabrá, cuando llegue el momento, nosotros en Concesión de Uruguay, ¿qué decimos? Nuestro proyecto, yo quiero ser intendente de la ciudad. Nuestro proyecto es Concesión de Uruguay Ciudad Puerto. Ciudad Puerto significa que estamos incluidos absolutamente todos en un desarrollo integral. El puerto es una cosa y la ciudad es otra. Trabajamos en conjunto todos. Trabaja el hombre que tiene una vivienda, trabaja el hombre que tiene un comedor, trabaja el hombre que tiene un hotel, trabajan los trabajadores portuarios y aquellas empresas que se van a radicar. Nosotros tenemos una zona franca, pero ustedes también la pueden tener. Porque la ley prevé que la zona franca de Concepción del Uruguay puede hacer una extensión sobre Ibicuí, porque está previsto en el pliego. Lo que pasa es que no lo dan a conocer porque nadie quiere anexar una zona franca en Ibicuí porque le daría un potencial a Ibicuí que a veces por ahí, el egoísmo político de algunos sectores, no quiere que esto se desarrolle. Pero nosotros lo tenemos que hacer conocer, porque es mi obligación moral. Es que lo que conozco, transmitirlo. Después cada uno toma la decisión que tiene que tomar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes imagínense Ibicuí, puerto, zona franca, productiva e industrial. Te traes a cualquier productor del mundo a que produzca su producto ahí. Por eso nosotros también tenemos que pensar que nuestros legisladores, aquellos diputados y senadores, tienen que tener una apertura mental muy grande, porque habrá que ir a generar nuevas leyes que digan, señores, mi producto no sale si no tiene valor agregado. ¿Por qué? Porque yo no le puedo regalar al mundo mi trabajo. O sea, Argentina se deprecia, pierde mano de obra, pasa situaciones críticas de falta de trabajo y el mundo se beneficia comprando unos palos a 2,50 pesos. No, usted señor quiere comprar palos, perfecto. Usted va a tener que hacer un 30% de valor agregado. Se tiene que generar tantos puestos de mano de obra. ¿Ustedes creen que el mundo se va a negar? Si el mundo está ávido de invertir en los lugares donde le den condiciones. Nosotros hemos hablado con inversores extranjeros. Hay gente que está dispuesta a hacer grandes inversiones. Y cuando digo grandes son números importantes. Pero ¿por qué no se hace? Porque no hay alguien que se pare y le diga, vamos hacia allá. Y nadie quiere invertir plata para perder deuda. Eso es lógico. Pero
si me genera condiciones de trabajo, bienvenido sea. Nosotros tenemos que empezar a mirar hoy a los puertos como una unidad integral de desarrollo y crecimiento. Esa unidad integral de desarrollo y crecimiento involucra a todos los ciudadanos, desde el que tiene una estación de servicio, hasta el que tiene un kiosco, hasta el que tiene un garo, al que trabaja como maestro, porque el día de mañana va a venir más gente, y empezar a darle valor agregado también a la producción. Y esos son leyes que hay que sacar. Por eso también el ciudadano tiene que empezar a pensar, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué región queremos? Y ahí es donde uno tiene que tener claro que se tiene que involucrar y que cada vez tiene que tener más claro quién es el que tiene un plan de desarrollo integral. Que ya no alcanza simplemente con venir y decir 3 medidas. ¿Cómo las respaldás a las 3 medidas? ¿Cómo las respaldás? Bueno, si no las respaldás, no servís. Porque enunciado yo te puedo hacer 3 millones. Ahora, yo te digo claramente, dame los 25 millones de dólares del dragado, dame 5, te hago una empresa mixta entre privado y Estado, porque el Estado vive de lo que recauda. Tiene que ordenarse y administrarse. Pero el Estado no puede dejar la participación solamente en manos de los privados, pues ya sabemos cómo termina la historia. El privado cree que es dueño de todo cuando no es dueño de nada y empieza a perjudicar. Al primero que perjudica es al trabajador. Entonces acá hay que empezar a pensar y decir, bueno, ¿cómo se beneficia al pueblo? ¿Cómo se beneficia al trabajador? En función de eso empezamos a crecer. Pero no hay que tenerle miedo a la inversión, no hay que tenerle miedo a la apertura, no hay que tenerle miedo a la región, hay que integrarse, hay que tener políticas claras de integración. El Uruguay tiene que ser nuestro aliado comercial. Tenemos que tener un plan estratégico de integración con el Paraguay, con el sur de Brasil y con Bolivia. Nosotros podemos darle a través de Ibicuí una solución logística a estos países. Y cuando uno habla de integración por infraestructura, ¿qué está diciendo? Señores, nosotros podemos tener tranquilamente una línea de tren que baje hasta la zona franca de Ibicuí. Y hay que ir a reclamar la zona franca. Intendente, usted tiene que ir y sentarse y decirle al gobernador, queremos la zona franca. No se puede. Revise los pliegos. Si los pliegos dicen que no, yo le digo que usted tiene razón. Igual lo vamos a seguir peleando. Porque se puede crear una zona franca. Y no se cae la de Uruguay, como dicen que se cae. Pero vamos a los pliegos, están dadas las condiciones. Y a partir de ahí, empezar a trabajar con los actores de la región. ¿Ustedes creen que los bolivianos no estarían en condiciones de bajar aquí a Ibicuí y armar talleres de reparación de embarcaciones? Por supuesto que sí. ¿Ustedes creen que los chinos no están en condiciones de venir y bajar un artillero? Y ustedes me dirán, che, ¿estás rifando el país? No, estoy haciendo un territorio neutral que se llama Zona Franca, donde van a venir todos esos actores a trabajar en las condiciones que le ponga la política local. Por eso nosotros tenemos que tener dirigentes que tengan claridad, visión y mucha humanidad. Si yo te digo que vos no me podés sacar un producto sin valor agregado, que vengan los chinos y tomen la plata. Si no se están llevando mi trabajo, se están llevando los bienes que se llevaban antes un 30% más barato. Y ahí es donde tiene que estar muy clara la mente del dirigente que gobierna. Porque de otra manera, cuando uno se sienta en la mesa de las negociaciones, la vida es una negociación permanente. Negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestros vecinos, negociamos con nuestros clientes, negociamos con todos los otros. Pero bueno, uno tiene que saber negociar. En la vida se gana y se pierde. Cuando se gana hay que tratar de ganar lo que signifique un beneficio para todos. Cuando se pierde hay que tratar de perder lo menos posible. La vida hay que tratar de no perder, y si se pierde igual. Entonces, en función de eso, nosotros que tenemos que tener una visión estratégica de decir, ¿cuál es el rol que le asignamos a Ibicuí? Concentrador de cargas. ¿Cuál es el rol que le asignamos a Concesión del Uruguay? Concesión del Uruguay puede ser un puerto containero, que tranquilamente lo podría hacer. Hay empresas que están dispuestas a bajar a Concesión del Uruguay y darle ese rol, no otro. Pero nosotros tenemos que tener de qué manera alimentar el puerto de Ibicuí para nosotros ser un socio estratégico que trabaje juntamente con Ibicuí. Bueno, transporte por barcaza. Transporte por barcaza tiene un montón de beneficios. Acá debe haber alguno que debe saber muchísimo de qué se trata lo que estoy diciendo. Te beneficia la carga, te beneficia el manejo, te beneficia no tener el sistema dragado. Un montón de cuestiones. Da muchísimo laburo, da mucho más laburo que estos barcos que salen. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser
que vengan 8 barcos en un momento eleccionario y durante el año estemos esperando a ver si alguno viene a pagar la luz, ¿viste? Entonces, hay que tener una política coherente y clara a largo plazo, porque nadie puede vivir de 4 meses y tiene que traspasar 12 meses de un año. Bueno, ahí están estas cuestiones. Y empezar a ver otras figuras. Ver las figuras de las cooperativas, pero las cooperativas bien implementadas, ¿no? Las cooperativas subsidiadas por el Estado para tener rehenes para el día de la elección, llamarlo para que vayan a votar. No, que la gente esté económicamente bien para que uno cuando los vaya a buscar los tenga que seducir. ¿Y cómo los seducir? Con resultados. Y si el hombre vive bien, no va a querer que las políticas cambien. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Acá hay un desarrollo fluvial y portuario que se puede realizar desde ese lugar. Siempre pensar en un plan integral, donde no quede nadie afuera de la mesa. Hay que sentar a todos los actores y crear la figura de un consejo fluvial y portuario provincial, donde estén involucrados los puertos, donde esté involucrado el plan y donde estén involucrados los referentes. Pero no para hacer un negocio para pocos, para hacer un negocio para muchos. Entonces, en función de eso, yo creo que ahí uno va a poder trabajar mucho mejor y va a poder desarrollar la región de otra manera. No los quiero aburrir mucho, porque sé que las charlas cuanto más largas son, en algún momento se empieza a perder el efecto. Podremos llegar a charlar en otro momento algunas otras cuestiones. Si alguno quiere alguna pregunta, pues le quedó alguna duda, o que agreguemos algo más, pero en función de eso es más o menos lo que yo les quería contar, de que es muy factible de hacer. Para mí es importantísimo la municipalización de los puertos. Yo creo que cada municipio debe ser dueño de su puerto, por eso el proyecto de ciudades puerto, que contempla la Secretaría Municipal, que esa Secretaría Municipal tiene que ser de desarrollo fluvial, portuario y de la industria naval. Hay que traer la industria naval, tenemos las condiciones para hacerlo. La naturaleza nos dio los ríos. ¿Cómo no los vamos a explotar? Aprovechemos lo que la naturaleza nos dio. Y ahí está la visión. Y la visión la tienen que tener los que conducen los destinos. Entonces, hay que trabajar, tenemos que tener humildad, tenemos que tener generosidad, saber que no sabemos todo, que lo que no sabemos lo tenemos que preguntar, y lo que nos falte conocer, tenemos que dejar que aquellos que lo sepan hacer lo hagan, pero siempre con mucha responsabilidad, siempre con un control. No tengan miedo. Yo siempre digo, y soy muy optimista, y en los programas de radio, en los cuales me dicen, mira, nos gusta escucharte porque vos siempre das un mensaje esperanzador. Y la verdad, tenemos todo para salir adelante. Nosotros podemos ser desde aquí catalizadores de un montón de cuestiones que pueden llegar a suceder a nivel nacional. ¿Ustedes creen que cuando el mundo venga a comprar gas, hoy la Comunidad Económica Europea está buscando un nuevo proveedor de gas? Porque Rusia va a dejar de ser el proveedor de gas, no porque les va a dejar de vender, sino porque deja de ser confiable, porque está permanentemente metido en un conflicto bélico como está haciendo ahora con Ucrania, y esto le va a costar, porque todo el mundo paga un costo. Todo se paga, a la larga o a la corta. Argentina va a estar en condiciones. ¿Por qué no hay Ibicuí? ¿Por qué no sale el gas de Ibicuí? ¿Cuántos miles de millones de dólares se pueden llegar a utilizar para sacar ese gas de Ibicuí? Pensémoslo, es una alternativa más que válida.